me acompañen en sus Biblias a Isaías 55, 6 y 8. Isaías 55, del versículo 6 al 8. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Vengamos a palabra de oración para que sea el Señor hablando y añadiendo bendición a esta palabra. Gracias, Padre amado, por todo lo que haces. Glorifico tu nombre, Señor. Le pido que sea usted quien esté en este lugar, llenando a tu pueblo, Señor. Solo soy un vaso delante de ti. Glorifícate, Padre amado. Habla a tu pueblo. Yo he creído en un Dios poderoso que habla en todo tiempo, Señor. Hemos venido con corazones dispuestos a escuchar lo que tú tienes, Padre amado, a través de tu Espíritu. He venido con corazones, Padre amado, quebrantados y necesitados delante de ti. Suple cada necesidad de tu pueblo, Señor. Yo lo presento delante de ti. Que sea tu presencia ministrando, que sea tu Espíritu llenando, redarguyendo, Señor. Glorifícate en esta hora. Creemos, Padre amado, que tu palabra tiene vida, una vida eterna, Padre amado, en abundancia. Oh, gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es una palabra verdadera y certera. Una palabra, Padre amado, que nos da libertad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El Señor ministraba con este versículo: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que Él está cercano. Y también que como el Señor le decía al pueblo de Dios, ¿verdad? Que porque sus pensamientos no son vuestros pensamientos y sus caminos no son vuestros caminos. Porque, amados hermanos, el Señor me llevaba la vida del pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel había dejado de buscar a Jehová, cómo él había dejado, ¿verdad? Se había idolatrado, cómo ellos habían adulterado en contra del Señor. El Señor me llevaba a la vida de Moisés, me llevaba en los tiempos en los cuales estaba en Egipto cautivo todo el pueblo de Israel. Dice la palabra de que ellos estaban siendo atormentados por Faraón, estaban llevando trabajos muy duros por Faraón. Y dice la palabra de Dios de que el Señor, amados hermanos, ya había trazado un propósito desde antes que hiciese pasar, ¿verdad?, esos 7 años de hambruna. El Señor ya había visto propósito. Él ya había visto al pueblo cómo lo iba a hacer humillar, pero también lo iba a hacer enaltecerse en medio de todas las otras naciones, porque eso es lo que el Señor hace, amado hermano, en medio de un pueblo que le cree. Muchas veces el Señor nos pone en lugares difíciles, nos pone en momentos de dificultad, momentos donde nosotros, amados hermanos, quizás nos sentimos solos, pero el Señor nos muestra a través de su palabra, a través de sus caminos, nos muestra de que Él es Dios sobre todo dioses y que Él es el único Dios poderoso, amados hermanos. Y me gusta mucho la palabra de cómo el Señor, ¿verdad?, dice que puso en servidumbre a todo el pueblo de Dios. Y dice la palabra que viendo el Faraón de que el pueblo de Israel se multiplicaba en gran manera, tuvo miedo de que se levantara un ejército en contra de ellos. Y dice la palabra que le mandó el Faraón a las parteras de que todo varón que naciera entre los hebreos que lo matase, ¿verdad?, que lo lanzase al río. Dice la palabra que las parteras no lo quisieron hacer porque ellos miraban cómo Dios estaba con cada una de estas mujeres, que aún ellas ni habían llegado al lugar y estas mujeres ya habían dado a luz. Es porque el Señor estaba con el pueblo de Dios. Y vemos que la palabra dice de que Él bendijo la casa de estas parteras porque Él pudo ver de que ellas habían honrado a Dios y no habían hecho caso a lo que Faraón decía. Pero algo que me llama mucho la atención es que el Señor ya había visto, amados hermanos, en medio de esa servidumbre, en medio de todo eso que estaba pasando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el Señor ya había visto a un niño el cual tenía propósito. Dice la palabra que dentro del pueblo de Israel dice que había un niño que lo escondieron por 3 meses. Y dice la palabra que ya no pudiéndolo esconder, dice que lo llevaron al río, y dice que lo dejaron en el río en una cesta. Y dice que viniendo la hija de Faraón y unas doncellas, dice que vieron esa cesta y la hija de Faraón mandó a una de sus criadas a que tomase esa cesta. Y dice la palabra de Dios que la trajeron a ella y ella tuvo compasión de aquel niño. Y dice la palabra que le dijo: ve y busca a una entre la Israel para que cuide al niño. Y dice que le dieron de cuidar a la madre de Moisés. Y es que el Señor estaba cumpliendo los propósitos que tenía para el pueblo de Dios, amados hermanos. Qué hermoso la manera que Dios trabaja.
Porque los caminos, amado hermano, de nosotros no son los caminos del Señor ni nuestros pensamientos. Quizás esta mujer pensaba que su hijo iba a morir, pero el Señor no lo estaba viendo de esa manera. El Señor estaba viendo propósitos en la vida de ese niño llamado Moisés. Y el Señor, me imagino que lo fue preparando también a través de su madre. Quizás su madre le decía: tú no eres igual que los egipcios, tú no eres como ellos, tú eres dentro del pueblo de Dios. Nosotros hemos creído en un Dios vivo, amado hermano, y me imagino que la madre no paraba de exaltar el nombre del Señor. Y dice la palabra de que este niño creció y fue entregado a la hija de Faraón. Y dice la palabra que Moisés fue puesto en lugares altos, ¿verdad?, dentro de los egipcios. Y él también juzgaba a los de Israel. Y dice que la palabra que viendo Moisés de que uno de los egipcios azotaba, ¿verdad?, que maltrataba a sus hermanos, dice la palabra que él, viendo a todos lados, dice que al ver que no había nadie, dice que tomó a este egipcio y lo mató. Y Moisés, amado hermano, no entendía quizás por qué estaba pasando todo eso. El Señor no le había dicho que hiciese tal cosa, ¿verdad? Pero el Señor, aún en medio de eso, el Señor tenía el control de todo lo que estaba haciendo. Y vemos a la luz de la palabra de que pasando los días, dice que la palabra de que entre sus hermanos hebreos, dice la palabra que entre los hebreos, dice que ellos estaban peleando, y Moisés vino y lo reprendió y le dijo que por qué peleaban ellos siendo hermanos. Y dice la palabra de que los hebreos le dijeron que quién lo había puesto por juez a él, ¿acaso no matarás como mataste al egipcio? Y dice la palabra que Faraón ya se había dado cuenta de lo que había acontecido y buscaba a Moisés para matarle. Y Moisés, sabiendo estas cosas, dice que él huyó hacia el desierto, huyó hacia Madián, a las tierras de Madián, y allí él, dice la palabra de que conoció, ¿verdad?, a su esposa. También tuvo a su suegro Jetro. Dice que él apacentaba las ovejas de su suegro en el desierto. Y dice que llegando a las tierras de Horeb, dice la palabra de que Moisés vio una zarza que ardía. Dice la palabra que estaba el ángel de Jehová en medio de un fuego, y en medio de una zarza estaba el ángel de Jehová. Y dice que Moisés pensó que era una visión, y al ver lo que estaba delante de sus ojos, dice la palabra de que Moisés se acercó. Y eso me llamaba mucho la atención a mí, como Moisés se había interesado por ver lo que estaba pasando ahí. Moisés se había interesado por ver ese fuego que no se consumía. Dice que a Moisés le pareció raro que ese fuego no se consumía y quiso ir a ver qué era lo que había ahí. Y Moisés, amado hermano, el Señor lo había llevado a ese lugar con propósito, porque quizá Moisés no se imaginaba el encuentro que se iba a tener con el Señor ese día, pero en los caminos del Señor ya estaba trazado, amado hermano. En los caminos que el Señor tiene para nuestra vida, el Señor ya trazó planes, propósitos para nosotros. Pero a nosotros nos queda, amado hermano, confiar en el Señor, creer en lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Y vemos a la luz de la palabra de que acercándose Moisés, dice que Jehová, viendo que Moisés se acercaba, le dijo: Moisés, Moisés. Y dice que él le dijo: heme aquí. Y le dijo: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en la tierra que estás es santo, en el lugar que estás es santo. Y dice la palabra que él tuvo temor y se inclinó su rostro a tierra. Pero lo que me llamaba la atención a mí, amados hermanos, es cómo Moisés se había interesado por ver lo que estaba pasando. Y dice la palabra que Moisés atendió a lo que Jehová le decía. Eso es lo que muchas veces, amado hermano, el Señor está haciendo en este pueblo, que nosotros podemos ver ese mismo fuego que no se consume, lo podemos ver en este lugar, pero el Señor quiere que aún nosotros nos acerquemos a ese fuego. El Señor quiere que aún nosotros nos interesemos por ir y caminar hacia Él, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener un encuentro con el Señor. Y eso es lo que pasa, amados hermanos, cuando tenemos un encuentro con el Señor, todas las cosas empiezan a marchar diferentes. Desde ese día que Moisés tuvo un encuentro con el Señor en medio de esa zarza, desde ese momento Moisés no fue a ser el mismo, porque él empezó a cumplir el propósito que el Señor tenía para él. Y Moisés no se imaginaba, porque él estaba fuera, lejos de su tierra, lejos de sus hermanos. Pero el Señor, amado hermano, había trazado propósitos en su vida. El Señor sabía lo que tenía preparado. Y algo que me gusta mucho que le dice a Moisés el Señor era que él había escuchado el clamor del pueblo de Israel. El Señor le dijo que había subido el clamor hacia él, del pueblo de Israel, a causa de la servidumbre. No importa lo que estemos pasando como pueblo, el Señor ha escuchado nuestro clamor, pero el Señor en su momento va a actuar, en su momento Él va a hacer cumplir sus propósitos. Muchas veces, amado hermano, nosotros levantamos clamor. Muchas veces estamos pasando, ¿verdad?, por servidumbre, estamos pasando por momentos difíciles y pensamos nosotros que quizás el Señor ya nos abandonó, pero el Señor en medio de eso aún tiene propósitos, aún tiene planes para con nuestra vida. Pero algo que me gusta de Moisés es que Moisés le creyó al Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer día a día, creer lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, confiar, ¿verdad?, y atender a las palabras del Señor.
porque vemos a la luz de la palabra, ¿verdad?, de que Moisés actuó por medio de lo que el Señor le mandó. Y aún Moisés dice que se preocupaba porque él decía que era tardo para hablar y que cómo el pueblo le iba a creer. Y aún le decía que quién le diré que me mande, que no me pregunten ellos que quién le diré que me mande. Dice que le dijo, diles que yo soy. Qué hermoso, amados hermanos, que el Señor aún le dio 3 prodigios a Moisés para que creyeran, ¿verdad?, el pueblo de Dios. 2 señales para que creyeran el pueblo de Dios. Convertir, ¿verdad?, la vara en serpiente y también su mano en lepra, ¿verdad?, y asimismo volverla a sanar. Como el Señor desde ese momento empezó a mostrar la gloria a Moisés. Y vemos que Moisés, amados hermanos, siguió confiando en el Señor al punto de que con mano fuerte Jehová sacó a todo el pueblo de Israel de los egipcios. Y vemos que Moisés aún, amados hermanos, seguía haciendo prodigios, seguía Moisés haciendo cosas grandes. Y vemos que él aún abre el mar, amados hermanos, y el pueblo de Israel pasa en seco. Y aún ve como el mar traga a todos los moradores, a los egipcios, ¿verdad? Como los faraones y la gente a caballo fue atrapada en esas aguas, amados hermanos. Pero algo que también me llenaba de tristeza a mí es ver cómo el pueblo, al ver todos los prodigios, al ver todas las señales, todas las plagas, al ver cómo Jehová había exaltado al pueblo de Israel, que dice la palabra que todas las naciones habían escuchado de lo que Dios estaba haciendo dentro del pueblo de Egipto, porque eso es lo que hace el Señor, amados hermanos. El Señor nos pone en lugares altos y todos los demás de nuestro alrededor pueden ver de que nosotros tenemos algo diferente, que nosotros estamos bendecidos, que nosotros tenemos una cobertura especial de parte del Señor. Y el pueblo de Israel había empezado a tener esa cobertura, amados hermanos, una cobertura en la cual prodigios que nunca se habían visto, señales que nunca se habían visto, y es que era el Señor que lo hacía para que todas las naciones se dieran cuenta del Dios que ellos habían servido, el Dios el cual estaba con ellos. Y a pesar de eso, amados hermanos, vemos que el pueblo de Dios, lo primero que empezó a hacer al salir de esa tierra, dice la palabra que tocaron cánticos, ¿verdad?, por lo que habían visto en ese instante, ¿verdad? Pero después vemos al pueblo de Dios de que tenía hambre y empezaron a renegar a Moisés, ¿verdad? Le empezaron a decir que para qué los había sacado si ellos estaban mejor dentro de los egipcios, que para qué los había sacado al desierto para morir de hambre. Y dice la palabra que Moisés le decía de que no murmurara, porque no murmuraban contra él, sino contra Jehová. Porque muchas veces, amado hermano, el que les habla a través del pueblo de Dios, el que le habla, cuando el Señor habla a través de un predicador, amado hermano, no lo habla en sus propias palabras, sino que es el Señor. Y cuando hay un pueblo que murmura de lo que el Señor está haciendo, estamos murmurando, amado hermano, en contra del Señor. Cuando nosotros decimos, qué aburrido estuvo el culto, amado hermano, nosotros lo hacemos delante del Señor. Nosotros estamos murmurando en contra del Señor. Pero es que el Señor siempre ha estado en medio de su pueblo, pero el pueblo no ha querido ver la gloria del Señor. El Señor estaba mostrando su gloria a través a Moisés, amado hermano. Pero ¿por qué el pueblo de Israel no podía creer a lo que el Señor podía hacer? ¿Por qué el pueblo de Israel no podía tener esta comunión que tenía Moisés con Jehová, verdad? Pero había un hombre que siempre estaba con él y era Josué. Él también, me imagino que se maravillaba en gran manera. Él estaba siempre al lugar donde fuera Moisés, ahí iba también Josué para poder ser parte de la gloria, amado hermano. Qué triste que ver que la presencia del Señor se mueve en este lugar, que el Señor se glorifica en este lugar. Qué hermoso como nuestra hermana Keila recibió el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que la bautizó. Y eso fue algo muy hermoso, ese testimonio que ella contaba. Qué hermoso que hay jóvenes que aún están anhelando más del Señor, porque esa cualidad tenía Moisés, que era un hombre manso, que dejaba guiarse por el Señor, pero también era un hombre de fe, un hombre que creía lo que el Señor iba a hacer. Era un hombre que se interesaba por estar cerca del Señor, por tener una comunión con el Señor. Amado hermano, cuando nosotros nos preocupamos por tener una comunión con el Señor, todas las cosas empiezan a cambiar. Es que todo, amado hermano, empieza a ser diferente. Empezamos a sentir las caricias del Espíritu Santo. Empezamos a sentir ese quebranto en medio, amado hermano, de prueba, en medio de dificultades. Nosotros empezamos a tener una paz. Pero es porque nosotros nos interesamos, amado hermano, por ver la gloria del Señor. Y cuando nosotros empezamos, amado hermano, a caminar bajo los cielos abiertos, cuando empezamos a caminar bajo la voluntad del Señor, el Señor empieza a darnos de su Espíritu. Y en ese momento, amado hermano, el Señor se manifestaba, ¿verdad? Por medio, era Dios Padre quien se manifestaba en el pueblo. Y hoy tenemos, ¿verdad?, el Espíritu Santo que se manifiesta en este pueblo, porque el Señor decía que no nos iba a dejar solos, sino que iba a dejar un Espíritu Consolador, ¿verdad?, que nos iba a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y los discípulos, amado hermano, tenían algo en común. Y lo que tenían en común, dice la palabra, de que todos
todos estaban en un mismo sentir, ¿verdad? Y todos tenían el mismo espíritu, todos eran llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra que todos tenían sencillez de corazón. Y eso es lo que se ha perdido hoy en día en el pueblo, amado hermano, la sencillez de corazón. Vemos a la luz de la palabra, ¿verdad? De que aún Pablo, cuando llegó a una ciudad llamada Éfeso, dice que viendo que habían unos discípulos, les preguntó a los discípulos: ¿recibiste el Espíritu Santo? Dice que los discípulos dijeron: ni siquiera hemos oído de ellos. Y dice la palabra que él les habló de Jesucristo, ¿verdad? Y los bautizó, y dice que imponiendo mano, dice que recibieron el Espíritu Santo. Y ellos hablaban en lengua y profetizaban. Mire, amado hermano, qué hermoso cuando hay un pueblo que quiere del Señor, cuando hay un pueblo que se preocupa, amado hermano, por buscar más del Señor, porque el Señor dice, ¿verdad?, que le busquemos mientras Él pueda ser hallado. Y esos tiempos, amado hermano, de los cuales hablaba el profeta Joel, ¿verdad? Son estos tiempos, amados hermanos, donde los jóvenes, ¿verdad?, iban a ser, donde toda carne iba a ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Donde Él iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. En esos tiempos estamos viviendo, amados hermanos. Y aún Moisés, amados hermanos, vemos que Moisés estaba en el pueblo, en medio del pueblo, y aún él sube al Sinaí para tener comunión con el Señor. Dice que estuvo en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches sin tomar agua y sin comer nada. Dice que estuvo Moisés en ese monte, y vemos la luz de la palabra de que Moisés tenía una comunión, amados hermanos, con Jehová. Pero era porque él se había interesado, es porque él había abierto su corazón, era porque era un hombre manso que permitía que el Señor obrara en su corazón. Y eso se ha perdido hoy, porque aún Moisés le decía que el pueblo el cual él le había dado era duro de corazón, era duro de servir. Y Moisés, amado hermano, era un hombre diferente, porque él dejaba guiarse por el Señor, pero el pueblo lo único que hacía era murmurar. Y daba gloria al Señor cuando estaba delante de sus ojos la gloria del Señor, pero cuando no miraban nada, ellos empezaban a murmurar, empezaban a dejar de creer. Y dice la palabra que todas estas cosas les contaba como pecado. Cuando nosotros dejamos de creer en lo que el Señor puede hacer en nuestra vida, eso nos cuenta como pecado. Si nosotros estamos pasando por prueba, por enfermedad, y nosotros dejamos que nos turben estas cosas, nosotros estamos en pecado, porque hemos dejado de creer en el Dios que todo lo puede. El Señor siempre ha querido un pueblo, ha querido que el pueblo le crea en lo que Él puede hacer. Dice la palabra de Dios que el Señor mantuvo a este pueblo por 40 años en el desierto, y dice para probar en su corazón lo que había en ellos, para ver si le iban a servir o si iban a alejar de Él. El Señor nos hace pasar por muchos procesos, porque el Señor quiere saber lo que es en nuestro corazón, si verdaderamente nosotros somos dignos, ¿verdad?, de ese regalo, ¿verdad?, que Él hizo en el madero, ¿verdad?, ese sacrificio que Él hizo en el madero, que por gracia, amado hermano, recibimos esa salvación. Nosotros, amado hermano, no hicimos nada, solo por gracia recibimos estas cosas. Pero aún, amado hermano, el Señor prueba nuestros corazones para ver lo que hay en nosotros. El Señor nos aflige día a día, amado hermano. Día a día nos hace pasar por proceso, año a año, ¿verdad? Pero en medio de eso, amado hermano, el Señor nos da la victoria. Dice que juntamente con la prueba el Señor nos da la salida. Eso es lo que el Señor quiere, amado hermano. Y el pueblo de Dios no podía creer a estas cosas. Y vemos la luz de la palabra que aún Moisés, ¿verdad? El Señor le dice a Moisés que santificara al pueblo, porque él iba a mostrar su gloria al pueblo de Israel. Dice que una nube espesa vino sobre el monte y truenos, dice que había en aquel lugar, y Dios le hablaba a Moisés. Dice que el pueblo tuvo miedo al escuchar la voz de Dios, porque el pueblo, amado hermano, era un pueblo rebelde que no quería nada con él. Y eso es lo que hace, amado hermano, cuando nosotros estamos lejos del Señor, cuando nosotros estamos en pecado. Lo único que nosotros queremos hacer es estar lejos del Señor, porque el pecado, amado hermano, que nos está atando es lo que nos aleja de la presencia del Señor. Pero cuando nosotros nos acercamos como Moisés al Señor, lo único que queremos, amado hermano, es meternos en la presencia del Señor. Y es lo que Moisés había aprendido a entender, amado hermano, que en la presencia del Señor lo tenía todo. Moisés, amado hermano, vemos que aun cuando el pueblo de Dios estaba peleando contra los de Amalek, dice la palabra que él subió al monte y levantaba sus manos. Imagino que lo hacía en señal de victoria, en señal de comunión con el Señor. Él quizás podía ver la gloria de Dios aún en ese momento. Y dice la palabra que aún él, cansándose las manos, dice que cuando sus manos bajaban, los amalecitas, dice que prevalecía el pueblo de Israel contra los amalecitas. Y cuando él levantaba las manos, dice que el pueblo de Israel prevalecía contra el pueblo, ¿verdad? Y algo que me gusta mucho, que como los líderes, ¿verdad?, como Aarón estuvo, y el otro nombre se me olvidaba, hermano, y Ur, dice que levantaron su mano, ¿verdad?, y trajeron una roca para que él se sentase.
Y vemos a la luz de la palabra de que ahí estaban esos líderes que estaban también creyendo, ¿verdad?, en lo que Dios iba a hacer a través de su pueblo, a través de los labios de Moisés. Vemos que aún habían hombres, amado hermano, que también se consagraban como Moisés. Y algo que me gustaba a mí, amado hermano, que el Señor cuando le dice, ¿verdad?, de que le iba a entregar una tierra donde fluía leche y miel, Moisés le decía de que si su presencia no iba con él, que no lo dejara salir de aquel lugar, ¿verdad? Porque él sabía de que con Jehová todo lo podía, porque él sabía que el Dios que peleaba por ellos lo podía y era mayor que todos los dioses, amados hermanos. Eso es lo que nosotros debemos de reconocer en nuestro corazón, ¿verdad? Que al Dios al cual nosotros le servimos es mayor que todos los dioses. Pero hay algo que me gusta también, que le dice Moisés que si había encontrado agrado delante de sus ojos, que le mostrara su gloria, que le permitiera ver su gloria. Y dice la palabra de que Moisés le dijo de que le iba a permitir verle, pero no iba a permitir ver su rostro, porque no iba a haber hombre que le viera y que viviese, sino que él le dijo que lo iba a poner en una peña, ¿verdad? Y a través de una hendidura iba a poder ver la gloria del Señor, pero solo iba a poder ver sus espaldas. Y vemos a la luz de la palabra de que Moisés, amado hermano, tuvo ese encuentro con el Señor, ¿verdad? El Señor mostró las espaldas a Moisés. Era una comunión tan fuerte, amado hermano, pero Moisés, qué hermoso, que a pesar de que había visto la gloria, los prodigios del Señor, él aún quería más. Y eso es lo que el Señor busca, un pueblo que aún anhele más de su presencia, un pueblo que aún quiera meterse en su presencia, amado hermano, un pueblo que le diga al Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver ese Espíritu Santo, ¿verdad? Quiero que se revele a mí, quiero recibir el bautizo del Espíritu Santo. Hoy se ha perdido eso en las iglesias, amado hermano. Antes, cómo se hablaba en las iglesias del bautizo del Espíritu Santo, cómo los hermanos anhelaban. Yo escucho testimonios, amado hermano, de cómo hermanos se metían en ayuno para recibir el Espíritu Santo. Yo me recuerdo que cuando vine a la iglesia Alfa y Omega, los jóvenes con los que me juntaba, el Señor los puso en mi camino, y siempre que nos juntábamos hablábamos del Señor y hablábamos de una búsqueda con el Señor, y nos uníamos en ayuno, nos uníamos en oración. Y algo muy hermoso, amados hermanos, que cuando yo empecé a venir aquí a la iglesia, después de salir de la iglesia nos quedábamos a veces afuera hablando del Señor hasta como la 1 de la madrugada, pero eso, amado hermano, a mí me llenaba y me impulsaba a buscar más del Señor. Pero esos tiempos se han perdido, donde las reuniones, amados hermanos, que antes hacíamos era para hablar del Señor, pero hoy, ¿qué es lo que hacemos cuando nos reunimos con nuestros hermanos? Realmente es para buscar del Señor, realmente es para hablar de lo que el Señor quiere a nuestra vida. Los jóvenes deberían de juntarse, ¿verdad? Ver cómo ellos se pueden juntar para buscar al Señor más, ¿verdad? Y anhelar el bautizo del Espíritu Santo a los que no lo han recibido, porque eso es lo que lo marca a uno, amados hermanos, el bautizo del Espíritu Santo. El Señor hace grandes cosas, amados hermanos. El Señor empieza a mostrarnos, ¿verdad?, cosas grandes y ocultas que aún nosotros no conocíamos, y el Señor nos empieza a revelar su palabra, y el Señor nos empieza a dar experiencias, quizás sueños, quizás visiones, no sé cuántas cosas, amados hermanos, profecías, dones de sanidades, cuántos prodigios que el Señor aún en estos tiempos está haciendo, amados hermanos. Pero hemos dejado de anhelar la presencia del Señor así como Moisés lo anhelaba, que Moisés lo único que se interesaba es porque el Señor estuviera con él, y él quería conocer al Señor. Y mira, amado hermano, que cuando hay una comunión con el Señor, eso se nota, amado hermano. Dice la palabra que cuando Moisés bajaba de aquel monte, dice que su rostro resplandecía, y el pueblo de Israel dice que tuvo temor al ver el resplandor. Amado hermano, que cuando el pueblo de Israel estaba lejos del Señor, porque el Señor decía de que el pueblo de labios le honraba, pero su corazón estaba lejos de él. Hablamos de esos que estamos lejos del Señor. Amado hermano, cuando nosotros veamos a alguien, ¿verdad?, que tiene algo especial del Señor, nosotros anhelemos eso. No nos asustemos cuando veamos al hermano hablar en lengua, cuando veamos a un hermano profetizar, o cuando veamos a un hermano danzar en el Espíritu. No nos asustemos, amado hermano, porque es lo que hacía el pueblo de Israel. Ellos se asustaban cuando miraban la gloria del Señor. Cuando escuchaban la voz del Señor, ellos lo que hacían era que temían a Jehová, y empezaban a murmurar. Amados hermanos, ya basta de murmurar. Lo que nosotros necesitamos es meternos en la presencia del Señor, meternos en el fuego del Señor, para poder ver la gloria de Dios. Y eso es lo que a mí me gustaba, amados hermanos, como Moisés. Realmente un hombre que a mí siempre me marcó en mi vida. Desde la primera vez que empecé a leer Éxodo, a mí me empezó a marcar en mi corazón la vida de Moisés, de cómo él aprendió a conocer al Señor. Porque dice la palabra que él se metía en su presencia, amados hermanos. Aún dice que afuera del campamento él levantó un tabernáculo, dice, lejos del campamento. Y dice que cuando Moisés se metía a este tabernáculo, dice que una nube descendía y era la gloria de Jehová. Dice que Dios hablaba cara a cara a Moisés como cuando uno hablaba con su compañero.
Amado hermano, qué hermoso como Moisés tenía una comunión tan fuerte. Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Es que el Señor no le ocultaba nada, sino que el Señor, amado hermano, le mostraba a Moisés todo. Él le dio los estatutos, las ordenanzas que había de seguir. Y Moisés siempre siguió creyendo, a pesar del pueblo duro de servir, a pesar del pueblo incrédulo en el cual él estaba, él siempre siguió creyendo al Señor. Y eso es lo que el Señor busca, amado hermano, que nosotros busquemos más del Señor. Aún vemos la vida, ¿verdad?, del rey David, de que él anhelaba más del Señor. El rey David, amado hermano, lo primero que hizo cuando él empezó a reinar fue mandar a traer el arca del pacto. Es que él sabía que el arca del pacto, amado hermano, era la misma presencia del Señor. Y mientras el arca del pacto venía al templo, dice que él danzaba y hacía sacrificio a Jehová. Y eso es lo que nosotros necesitamos, amado hermano, acercarnos al Señor, ¿verdad? Porque dice la palabra, ¿verdad?, que le busquemos mientras Él pueda ser hallado, ¿verdad? Nuestros caminos, amado hermano, no son los caminos del Señor. Los caminos del Señor son perfectos, amado hermano. Por eso es que Él decía, ¿verdad?, que Él era el camino, la verdad y la vida. Pues los discípulos le decían que cuál era el camino que habían de seguir, pero el Señor le dijo que Él era el camino. Y es lo que nosotros necesitamos, amado hermano, buscar el camino. Y si Jesús dijo que era el camino, nosotros necesitamos buscar más de Jesús, amado hermano. Necesitamos acercarnos más al Señor, ¿verdad? Necesitamos ser parte de las promesas del Señor, que el Señor dijo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo lo iba a dejar con nosotros. Nosotros necesitamos anhelar el Espíritu de Dios. Necesitamos, amado hermano, tener una comunión, ¿verdad?, con el Señor día a día, porque es lo que hacía diferente a Moisés, que él siempre tuvo una comunión con el Señor. El Señor busca un pueblo que tenga una comunión con el Señor, un pueblo que doble rodillas, amados hermanos, un pueblo que ame estar delante de la presencia en todo tiempo. En medio de la escasez, un pueblo que esté en medio de Él, amado hermano, en medio de la soledad, de la tristeza, en medio de cualquier cosa que se haya levantado en medio de nosotros necesitamos seguir glorificando al Señor. Porque es fácil glorificar al Señor cuando todo nos va bien, es fácil cuando el Señor prospera nuestros caminos, decir el Señor es bueno. Pero ¿qué hay cuando estamos siendo pasados por procesos? Muchas veces nosotros nos alejamos del Señor y tiene que ser lo contrario. Cuando Moisés miraba que el pueblo se ponía rebelde, Moisés iba delante de la presencia del Señor para que el Señor le diera una palabra y la pudiese llevar al pueblo y confrontarlo, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo de que descendiera porque el pueblo de Dios había hecho un becerro, que se apresurara y descendiera, Moisés no vemos que salió huyendo del pueblo por lo que estaba haciendo, por esas fiestas paganas que estaban haciendo, ¿verdad? Sino que vemos que Moisés fue y los confrontó en el nombre del Señor, ¿verdad? Moisés fue y confrontó el pecado, amado hermano. Cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles, tenemos que ir y confrontar al pecado, ir y confrontar a Satanás, ¿verdad? Y decirle que el Dios que está con nosotros es mayor. Pero hay un pueblo que lo único que busca alejarse del Señor, pero es porque no le han conocido. Porque el Señor prometió, ¿verdad?, darnos descanso. El Señor dijo que todo aquel que estuviera trabajado y cargado, que viniera a Él y Él les haría descansar. Pero hay un pueblo que en vez de encontrar descanso en el Señor, se va al mundo a encontrar más aflicción, se aleja del Señor. Nosotros necesitamos acercarnos más al Señor para encontrar descanso, amados hermanos. No importa lo que estemos pasando, pero yo creo que nadie ha pasado cosa más dura que Moisés, amado hermano, que por 40 años estuvo lidiando con un pueblo duro, con un pueblo que no amaba al Señor, con un pueblo que empezaba a murmurar y el Señor le daba conforme a su necesidad a pesar de eso. Que dice la palabra que no les hizo falta vestido, ¿verdad?, en esos 40 años. Cómo el Señor obraba, amados hermanos. Que vemos que el Señor siempre estuvo peleando, ¿verdad?, con mano fuerte contra los pueblos que venían y afrentaban al pueblo de Israel, ¿verdad? Y esa es la palabra que el Señor me daba a mí, amados hermanos. Es la corta meditación que el Señor me daba. El Señor me hablaba a través de esta palabra, de que anhelemos más de su presencia, ¿verdad? Jóvenes, anhelen más de la presencia del Señor. Que nosotros podamos tener más encuentros con el Señor, así como nuestra hermana Keila, ¿verdad?, que recibió el Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo. Amado hermano, ¿cuántos de nosotros hemos anhelado el Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo? Los que aún no lo hemos recibido, los que aún no le han recibido, ¿cuántos estamos anhelando, verdad, el bautizo del Espíritu Santo? O los que aún no hemos tenido una experiencia con el Señor, ¿cuánto hemos anhelado tener una experiencia con el Señor? Porque el pueblo de Dios solo vivía de las maravillas que Moisés contaba al pueblo, pero ellos no conocían a este Dios. Aún, amado hermano, dentro del pueblo, muchas veces el pueblo está escuchando del Dios que nuestro pastor predica, ¿verdad? Un pastor que hace prodigios, un Dios que hace prodigios, ¿verdad? El pastor siempre trae una palabra al pueblo de un Dios que es exaltado sobre todo nombre, ¿verdad?
el Señor siempre trae una palabra y muestra al Dios que nosotros nos servimos, pero a veces el pueblo, amado hermano, solo está expectando de las maravillas que otros viven, solo está expectando los prodigios que otros viven, ¿verdad? Muchas veces vemos el milagro que recibió nuestra hermana Almita. Yo me regocijaba, la verdad, de cómo el Señor, ¿verdad?, la sanó y cómo ella pudo tener esta experiencia con el Señor. Pero muchas veces el pueblo solo se regocija, ¿verdad?, de lo que otros pueden recibir, pero no buscan por recibir su bendición, ¿verdad? Jacob era un hombre que anhelaba recibir la bendición de parte de Dios, pero nosotros también necesitamos anhelar recibir la bendición del Señor, ¿verdad? Acercarnos al Señor confiadamente, amados hermanos. Que nosotros podamos hablar, ¿verdad?, de un Dios vivo, no de un Dios del cual cuentan nuestros padres, del cual cuentan en la iglesia Alfa y Omega, ¿verdad? Que vayamos a decir, oh no, en mi iglesia dicen que el Dios al cual, en mi iglesia predican de un Dios que sana. Fíjate, nosotros no debemos ir a hablar así al mundo, amados hermanos. Debemos ir a contar de nuestras experiencias, de cómo el Señor nos bautizó, de cómo nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? De cómo nosotros recibimos una sanidad a través del Espíritu Santo, de cómo nosotros recibimos sueños, de cómo nosotros hemos recibido las caricias del Espíritu Santo en medio del quebranto, en medio de la soledad, amados hermanos, que el Espíritu Santo venga y te abrace. Eso es algo muy hermoso que lo marca uno, que cuando uno está pasando debilidad, que el Señor venga y le ponga manos, amados hermanos, donde no hay nadie. El Señor es lindo, amados hermanos, y que la llenura del Espíritu Santo venga en nosotros. Eso es lo más hermoso, estar en la presencia del Señor. Y es por eso que Moisés, amado hermano, anhelaba estar cada día más cerca del Señor. No importaba lo que cuánto el pueblo se levantara en contra de él, que aún le querían apedrear, pero él aún seguía glorificando al Señor. No importa, amado hermano, cuánto lo quieran apedrear, cuánto lo quieran juzgar por seguir a Cristo. No importa si aún su familia se han levantado en contra de ustedes, pero dice la palabra que aunque su padre y su madre lo dejara, con todo esto Jehová los recogerá. Es que ese es el Dios al cual nosotros le servimos, amados hermanos. Un Dios poderoso, el cual tiene una bendición para el pueblo. Si nosotros dejamos de creer al Señor, amados hermanos, eso es pecado. Porque el pecado, el cual siempre se levantaba la ira de Jehová contra el pueblo, era porque le había dejado de creer. Y podemos decir, y solo por eso, sí, amados hermanos, solo porque le habían dejado de creer. Eso es un gran pecado delante del Señor, dejar de creer al Dios que nosotros estamos sirviendo. Que lo que nosotros hagamos, ¿verdad?, cuando venga escasez a nuestra vida, quizás empezar a renegar, ¿por qué a mí me pasa esto? Quizás estaba antes mejor en el mundo. Eso es pecado delante del Señor. Pero si nosotros aprendemos a descansar en el Señor nos va a sacar de eso, amado hermano. Nos va a sacar de eso y nos va a poner en lugares altos, así como puso a Moisés, como puso también a Josué, ¿verdad? Que vemos que cuando José, amado hermano, fue vendido a los egipcios, ¿verdad? Cuando vemos que él estaba en el pozo, cuando vemos que él estaba en la casa de Potifar como un esclavo, ¿verdad? Cuando vemos que él estaba también en la cárcel, vemos que él siempre siguió glorificando al Señor y el Señor lo puso en lugares altos. Al lugar donde él llegaba, amado hermano, dice la palabra de que Dios lo ponía sobre todas las cosas. El Señor lo puso sobre todo en la cárcel, ¿verdad? Dice que él era el que estaba después del carcelero, aún en la casa de Potifar, y después en los egipcios. Dice que después de Faraón lo había puesto el Señor sobre todas las cosas, ¿verdad? Para que gobernase, para que enseñorease. Y eso es lo que hace el Señor, amado hermano. Si nosotros aprendemos en medio del quebranto, en medio de la prueba, glorificar al Señor, el Señor nos va a poner en lugares altos. Pero es necesario creer lo que el Señor quiere hacer a nuestra vida. Y es necesario, amado hermano, también anhelar más del Señor, ¿verdad? Así como Moisés, que le decía, muéstrame tu gloria. Y, amado hermano, yo, la verdad, al leer la vida de Moisés, yo dijera, a mí me hubiera bastado con ver que el Señor abría el mar. A mí me hubiera bastado con ver, ¿verdad?, cómo el Señor hizo prodigios en medio de los egipcios, ¿verdad? Cómo trajo estas plagas, cómo trajo muerte a los primogénitos. A mí me hubiera bastado, amado hermano, con ver descender el maná, con ver cómo el agua brotaba de la peña, ¿verdad? A mí me hubiera bastado y hubiera dicho, wow, el Señor, gracias por lo que me permite ver. Pero Moisés aún quería más, amado hermano. Si usted está lleno del Espíritu Santo, anhele más del Señor, porque es lo que el Señor quiere, amado hermano, que nosotros le sigamos anhelando. Muchas veces, amado hermano, el Señor no puede cumplir esos ministerios en nuestra vida porque nosotros hemos dejado de anhelar más del Señor, porque nosotros hemos entrado en una zona de confort, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos cómodos, ¿verdad?, de la manera en la cual servimos al Señor. Señor, me siento bien, estoy llevando privilegios en la iglesia, estoy sirviendo. Gracias a Dios yo estoy sirviendo por la gloria del Señor, dicen muchos. Pero el Señor aún quiere más, amado hermano, para poder cumplir sus propósitos. Porque Él tiene propósitos, amado hermano.
Aún podemos ver la necesidad en Stevensville, ¿verdad? Que se está orando para que el Señor levante un pastor en aquella iglesia, amados hermanos. Pero es necesario pagar el precio, es necesario dar más al Señor para que el Señor levante ese pastor. Porque es lo que el Señor anhela, amados hermanos. Moisés no se conformó con lo que estaba viendo, con la gloria que miraba día a día. No se conformó, ¿verdad?, con llevar el mensaje de Dios al pueblo, sino que él anhelaba más. Y él pudo ver la gloria del Señor y pudo ver, amados hermanos, la espalda del Señor. Qué hermoso, y es lo que el Señor busca en su pueblo, amados hermanos. Un pueblo que lo dé todo por él, ¿verdad? Un pueblo que entregue su vida completamente, que sea manso, amados hermanos. Que aprenda, ¿verdad?, a atender la voz del Señor. Porque la mansedumbre es lo que necesita el pueblo, amados hermanos. Sencillez de corazón es lo que necesita el Señor para poder obrar. Y eso es lo que el Señor me daba, amados hermanos. Es la corta meditación que traigo en esta hora. Espero que sea de bendición. Y voy a dejar con ustedes a nuestro pastor en esta hora.